Buenas tardes a todos los presentes y público en general. Agradecemos su presencia, su participación en las sesiones del Seminario Internacional Problemas Sociales Emergentes del Siglo XXI, organizado por el Cuerpo Académico Estudios Sociales del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UAPJO, en colaboración con las estancias postdoctorales de la CECITI. Bueno, esta, como ya saben, es la tercera sesión del seminario y en esta ocasión se va a desarrollar de manera virtual con el tema El dilema ético de la ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial en la educación. Como es de su conocimiento, en este caso la ciencia amplía nuestros horizontes más allá de nuestras propias capacidades y entendimientos en ocasiones. Es por ello que en esta ocasión vamos a analizar la existencia de los límites éticos de la IA para escenarios futuros en la utilización específicamente de la educación. Como tema emergente de esta sesión, ya que en la actualidad se presentan retos y desafíos tanto técnicos como éticos que ya nos alcanzaron, se podría decir, ¿no? En este caso. Bueno, antes de comenzar a presentar a nuestro ponente invitado el día de hoy, el maestro Alfonso Miguel Escobar, les voy a recordar que se va a dejar el link para su registro como número 1 y un segundo link para retroalimentación de esta sesión. Es muy importante que respondan ambos formularios de Google para que se pueda hacer su validación presencial en esta sesión y se les pueda proporcionar su constancia. Bueno, me voy a permitir presentar una semblanza curricular de nuestro ponente. Es extensa, pero voy a tratar de ser un poco sintética para poder abordar menos tiempo y dejarle el escenario a nuestro ponente invitado. Bueno, el maestro Alfonso Miguel Escobar es ingeniero en tecnología de la información y telecomunicaciones por la Universidad Anáhuac de Oaxaca. También ha cursado la maestría en ciencias de la nanotecnología en el Centro de Investigaciones de Materiales Avanzados y la maestría en gestión educativa en la Universidad La Salle, Oaxaca. Cuenta con varios diplomados en el área de informática y también con certificaciones del Consejo Nacional de Certificación de Competencias Laborales. Del 2013 al 2021 fungió como director de la División de Carrera de Mecatrónica y Tecnologías de la Información de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca. Desde el año 2022 se ha desarrollado como académico para las divisiones de Filipinas, Vietnam y Estados Unidos. Participó como sensei de ciencia de datos en la academia, en una academia de programación a nivel Latinoamérica y desde hace 10 años es consultor de tecnologías de la información en las áreas de infraestructura, soluciones empresariales y en los últimos 2 años en ciencia de datos. Actualmente también se desarrolla como profesor de asignatura en el Instituto Tecnológico de Salina Cruz. Bueno, bienvenido, maestro Alfonso. Vamos a dar paso a la proyección de tu presentación. Posteriormente, vamos a dar, cuando termines, paso a una sesión de preguntas y respuestas que van a estar colocadas en el Facebook y aquí en nuestro chat del Zoom para poder retroalimentar y pues finalizar la sesión de este día. Empezamos, voy a cerrar mi micrófono y mi cámara para que tú puedas quedarte con el escenario, por favor. Ok, perfecto. Bueno, voy a ir presentando. Primero, gracias por la presentación. Vamos a empezar y me dicen si pueden ver mi pantallita. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues hola a todos los que nos ven por este medio. Les voy a presentar un poquito esta temática, esta conferencia titulada Dilema ético de la ciencia, tecnología y la IA en la educación, que es un tema bastante relevante el día de hoy, ¿no? La IA va aumentando todos los días y va evolucionando y no sabemos cómo, ¿no? Desde la parte académica específicamente tenemos pues sí, dilemas los que trabajamos en la parte de la educación. Yo creo que estos dilemas como que se enfrentan más en las partes a nivel pues ya secundaria, preparatoria, universidad, posgrado y doctorado, porque pues tenemos otras dificultades que atender.
En mi caso me desarrollo más en el ámbito universitario principalmente, ¿no? Ok. Me voy a enfocar un poquito más hacia la IA, no tanto hacia la ciencia y tecnología. Eso es un tema un poquito todavía más extenso, pero por el tiempo y el contexto me permito avanzar con el tema de IA como tal. Bueno, en términos simples tenemos que definir primero qué es una IA, ¿no? Porque pues todos los días escuchamos, trabajé con una IA, estudio con una IA, la IA me ayuda, pero en sí, en términos muy, muy sencillos, una IA es pues una capacidad de una computadora o de una máquina, si lo quieren ver, de realizar tareas propias de la inteligencia humana. Más bien está simulando la inteligencia humana porque en sí es como artificial. Tales tareas son tomar decisiones, analizar, aprender y algo importante es mejorar con el tiempo. Desde hace muchos años el concepto nació prácticamente desde que la computación se dio a conocer, ya existía el concepto de inteligencia artificial. Sin embargo, pues no existía el hardware adecuado como para poder implementar todo esto que ya se sabía, ¿no? Es un concepto pues ya antiguo, por así decirlo, pero implementado pues hasta estas últimas fechas que logró como nacer explícitamente y para muchos usuarios, ¿no? Aquí tengo un ejemplito muy sencillo de cómo una IA aprende en sí. En este caso es un pequeño robot de la empresa Aldebarán que básicamente va a tratar de aprender empíricamente cómo un pequeño valerito o una pequeña esferita la va a colocar en su lugar para que él pueda hacer. De hecho, todas las IAs funcionan igual. Este es un robot que tiene IA, pero en sí una IA generativa o cualquier tipo de IA hace lo mismo. Déjenme ver si se alcanza a ver. Lo voy a poner acá. Ese es su primer intento. Después de 10 intentos, llegó más o menos a eso. Después de 20, todavía no lo logra. 30 intentos, ya vas más o menos. 40, por ahí va. 50, todavía no lo logra. 60, 70 intentos, todavía no. 80 intentos, ya más o menos está cerca. 90 intentos, ahí más o menos. 100 intentos, lo logró. Hasta 100 intentos pudo lograr eso. Después de eso, ya que tiene como lo básico, empieza a mejorar lo que decíamos hace rato, ¿no? Optimizar la trayectoria en este caso. Ya como ya lo tiene programado, pues básicamente es solo optimización. Listo. Y a partir de ahí ya no falla. Todos los intentos son, pues, buenos, ¿no? Calcula y ya no falla para nada. Todos los intentos que realiza culminan en éxito. Bueno, ¿por qué era importante este pequeño video? Porque todas las inteligencias artificiales funcionan igual. Si se dieron cuenta en su primer intento, pues la bolita pues se fue hasta por otro lado. No sabía tanto porque no tenía suficientes datos, es decir, existía un sesgo en la información que él tenía. Sin embargo, conforme fue interactuando una, dos, tres, hasta 100 veces, logró recopilar la cantidad de información necesaria para perfeccionar su trabajo. Entonces, todas las IAs funcionan de cierta manera de esta forma, ¿no? Teniendo una gran cantidad de datos, ya puede generar entonces un conocimiento un poco más, bueno, más válido y más preciso. Si tenemos poquitos datos, no lo hace tan bien, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Si bien existen muchos tipos muchos tipos de inteligencia artificial, yo las quiero dividir en dos en específico. Lo que se ve, digamos, en el público normal son las IAs generativas. Todas estas IAs que a través de un mensajito de texto que se le llama prompt, nos va a obtener un resultado, es decir, crea contenido a través de un texto, ¿ok? Eso es lo que básicamente vemos todos al día a día, ¿no? Nuestro clásico, usar un chat GPT,
un Gemini, un Copilot, un Cloud, cualquier IA que básicamente le metas texto y obtiene un resultado. Pero por el otro lado, los que estamos un poquito en la parte de ingeniería, en la parte de desarrollo, software y datos, existen otras IAs analíticas que al público general quizá no sea tan evidente, pero ahí existe. Estas son diseñadas para analizar datos existentes, generalizar predicciones y clasificaciones. Por ejemplo, algo muy sencillo es cuando nosotros estamos por ejemplo, comprando algo en línea y después te sugiere un producto. Eso es una inteligencia artificial que basada en tus interacciones te entrega un resultado. No se ve porque tú no se lo pediste, pero ella ya te la entregó. Ella o es, ¿ok? Eh, lo que hoy hacen ya las IAs generativas, o sea, ChatGPT, Gemini, hasta el día de hoy, 2025, son pues generar imágenes, generar videos y textos, ¿no? Un ejemplo educativo pues es crear un ensayo. Ya sabemos que si ustedes le piden un ensayo de, no sé, 7 cuartillas con pensamiento crítico y que me escriba como este Napoleón Bonaparte, lo va a hacer de cierta forma, pero te lo va a entregar. Sin embargo, algunas de las cosas no tan evidentes que ya hace las IAs también, pero que todavía no le hemos sacado provecho, son como la automatización de tareas. Por ejemplo, yo puedo crear una automatización, pedirle a ChatGPT, oye, diario mándame un correo para recordarme que debo apagar las luces de mi casa. ¡Pum! Si tú automatizas esa tarea, ChatGPT va a empezar diario a mandarte correos, 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 para que puedas recordar eso, entre otras cosas comprar boletos de avión, comparar, o sea, requieren ciertas cosas, pero se pueden hacer. Hacia allá va la automatización. El razonamiento profundo es que busque todavía más de su base de conocimiento, que empiece a generar más conexiones y más búsquedas por Internet. Y algo que está surgiendo mucho, que de hecho es muy un dilema ético para los que estamos en informática, es que ya las IAs pues generan software. Anteriormente solo tenías que acudir con un programador, alguien que supiera informática, le decías, desarrollame una aplicación, desarrollame una página web. Y el día de hoy, si tú se lo pides a una IA, te lo va a entregar con ciertos limitantes, pero te lo va a entregar todavía. Entonces es una brecha, un área de oportunidad que tenemos los que estudiamos informática y los que no también, porque yo entiendo que todas las personas tienen muchas ideas y pueden generar software, ¿ok? En términos simples, para terminar esta introducción sobre las IAs como funcionan al día de hoy, pensémoslo como un asistente, como un niño asistente, ¿vale? Pero ese niño asistente está lleno de conocimientos. Imagínense que sea prácticamente un libro concreto, una enciclopedia. Todo lo tiene. Es muy entusiasta y siempre te va a estar tratando de dar respuestas, ¿ok? A todo lo que te preguntes siempre va a tener una respuesta. Sin embargo, al ser tan entusiasta tiene un problema. Puede generar información que no sea válida, es decir, de tanta emoción que tiene, toma una información que realmente no era lo que tú querías y te la entrega. Y tú lo puedes pasar por válido. En ese entusiasmo es donde entra como un poquito la parte de sesgo, ¿no? Ahí entra pues ya un poquito más la parte de la persona, de analizar lo que te está entregando una IA. Pero en términos simples, una IA generativa el día de hoy hace eso, o de esa forma funciona. Entonces hay mucho sesgo todavía. Hace tiempo, Moravec definió una pequeña paradoja sobre el uso de las inteligencias artificiales. Esta decía que las cosas que resultaban las tareas más fáciles de realizar eran el razonamiento avanzado y la lógica para una máquina o para una inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, tareas simples como percepción sensorial, movilidad, o sea, esto que están viendo, lo del robot, o reconocimientos de objetos y el movimiento, es mucho más difícil para ellos. Por ejemplo, tareas muy manuales, una IA, pues es torpe, no lo puede hacer tan sencillo porque requiere un hardware, como en el caso del robot. Eh, pero, por ejemplo, si tú a una IA le pides como creatividad o cosas así, sí, realmente no te está dando algo creativo, te está de una base de conocimientos ya programada o ya estipulada, está generando algo, ¿no? Ejemplo, ¿no? Hace poco vimos que había una generación de imágenes de estudio Ghibli, que es una técnica de animación que ellos tienen, pero se basaron en esos datos para poder generártelo. Realmente no hay como una creatividad en eso, es como si copiáramos un molde por ejemplo, un molde, ¿no? De dinosaurio para
una gelatina, el mismo molde lo ocupo, te lo paso y voy creando réplicas de eso. Básicamente eso es lo que se hace con esos modelos. Y para eso funcionan, básicamente. Ok. Pasamos al dilema ético. Después de esta introducción, pues empezamos con el dilema ético en general. El dilema ético de las IAs, así como yo lo considero, es hacer un pequeño balance entre lo que nos aporta la IA o los beneficios y los riesgos potenciales para la humanidad. Eh, ¿Por qué eso es importante? Porque nos va a invitar a reflexionar sobre qué podríamos hacer o qué podemos implementar en esto, ¿no? Llegar a ese balance entre sí, sí voy a ocupar la IA, pero tengo que hacer esto, o no voy a ocupar la IA para esto, etcétera. Entonces, el dilema ético se trata de eso, de poder hacer un balance completo. De los primeros balances que tenemos que hacer es, o que tengo definidos, tienen que ver, por ejemplo, con el sesgo y la discriminación. Las IAs, como les menciono, se entrenan con datos que pueden contener sesgos históricos o sociales. Si los datos son tendenciosos, la IA puede perpetuar o amplificar las desigualdades. Entonces, una IA, si ustedes han trabajado con ChatGPT, con Gemini o con Grok o con cualquier otra IA, si se han percatado, cada una de ellas te responde de forma diferente, porque están entrenados con datos diferentes. Por ejemplo, la IA de OpenAI, que es ChatGPT, y es la que lleva más tiempo, entonces tiene más datos, es un poquito ligeramente más preciso. Sin embargo, la IA de Gemini, que está entrenado con datos de Google, imagínense cuántas búsquedas de Google ya habían existido para entrenar ese modelo. O sea, sí es bastante poderoso también. Y ahora, si alguien ha usado Twitter o llegó a usar Twitter o X, es una red social completamente donde puedes escribir muy poquito, pero das opiniones certeras, ¿no? Entonces, una IA, por ejemplo, un poquito que te va a contestar un poco más social o con un parámetro más social puede ser Grok, si lo quieren ver como por ese lado, ¿no? Sin embargo, Grok pues no contiene toda la verdad del mundo, entonces es complicado porque va a tener sesgos. Estas sillas van a contener sesgos y sus respuestas van a estar sesgadas también porque se van a limitar a esa base de conocimiento. Ese es como uno de los dilemas más grandes, si lo que realmente me está entregando la IA es lo correcto o no. Entonces puede generar un sesgo o una discriminación. Un ejemplo muy claro que sucedió por ahí del 2016 cuando existía Twitter y cuando Microsoft lanzó un agente de IA, un pequeño bot que se llamaba Tay-Tweets. Tay-Tweets era lo voy a poner así, era como un bebé en blanco, ¿vale? Que estaba principalmente entrenado para que respondiera de forma amable. Por ejemplo, hola mundo, ¿no? Y luego dice aquí, buena persona, o sea, como que muy buena vibra al inicio. Sin embargo, el bot o este chatbot, esta IA, bueno, realmente era un chatbot que tú le metías como un Twitter y se iba alimentando de lo que tú le decías. Entonces, cada vez que alguien le ponía una respuesta, pues él guardaba ese tipo de información y lo metía en su base de conocimientos. Pum, 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 pum. Entonces, este pequeño, lo voy a llamar así, bebé no entrenado, tenía esa capacidad de evolucionar conforme a lo que le dieran. Y poco a poco surgió algo muy chistoso y es también un poco dilema ético, ¿no? De la humanidad de si te están dando una buena herramienta, hubo un grupo de personas que empezó a bombardearlo como de mensajes muy, muy oscuros, lo voy a decir así, ¿vale? O sea, cuestiones como racismo, misoginia, lo empezó a llenar de todo ese tipo de cuestiones y al final esa IA terminó siendo racista por todo lo que entrenó, por cómo lo entrenaron. Y básicamente duró 2016, a las 8 más o menos estuvo activo como unas 5 horas. Y en unas 5 horas ya lo dieron de baja porque no pudieron controlar todo eso que ya le habían insertado como una base de conocimiento, ¿no? Y se comportaba, pues, ahora es que de lo buena onda que era, lo pasaron a ser, pues, un poco más, con malas vibras o cuestiones de ese estilo, es un poquito más, una persona entre comillas, una persona pues más déspota y de ese estilo, ¿no? Entonces, ya sucedió una vez y también puede suceder con otro tipo de información. Por eso es importante que
siempre en una IA revisen qué les está entregando, porque va a depender de con qué fue entrenado, ¿no? ¿Todas van a tener sesgos? Sí, todas van a tener sesgos, todas, 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 todas. Pero mientras más información tengan, el sesgo se va a reducir. Poquito, 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 pero se va reduciendo. ¿Ok? Esa es una pequeñita historia. Ahora bien, si pasamos al punto de vista educativo, o sea, ya hablando de la educación formal, ¿qué dilemas éticos tenemos? Yo veo como la educación en general en tres roles principales o tres actores principales. Puede haber más, pero yo sí los veo en tres. O sea, básicamente es el alumnado, los docentes y la gestión o la administración de la escuela o de la preparatoria, de la universidad. ¿Por qué? Porque son los que realmente mueven de cierta forma principalmente una escuela, ¿vale? O la parte educativa, yo lo veo así. Entonces, los dilemas éticos están, pues, tanto para los docentes como para los alumnos. Quizá hoy no me da tiempo de hablar de los gestores, que es algo interesante, cómo pueden automatizar tareas, pero entre el rol del docente y el alumno, les voy a compartir algunas cuestiones que he ido con base a experiencia, como delimitando, con base a experiencia también, analizando y también en el día a día, ¿no? Porque la mayoría de mis alumnos son ingenieros que están relacionados con tecnologías de la información, es decir, el campo del software. Entonces son usuarios en su mayoría expertos en el uso de inteligencias artificiales. Entonces es como un dilema bastante complejo con ellos y vivo mi día a día pues estando con ellos, ¿no? Pero bueno, entre esos, dilemas éticos que tenemos en la parte educativa es que ya sabemos que los datos pueden tener sesgos históricos y pueden ser tendenciosos. Eso puede, pues, ampliar las desigualdades, ¿no? O sea, no todos pueden entrar. Em, ok, no todos pueden, acceder a ellos. Y aparte de eso, un sesgo bien curioso es, bueno, si le pedimos al alumno que use la IA, pero pues no, en nuestra aula, en nuestro salón, pues no hay internet, ¿no? Entonces, ¿cómo lo va a usar, no? Es como bien contradictorio de repente. Ahí hay que trabajar en el área de infraestructura para que se coloquen los accesos, etcétera, desplegar recurso económico también, o sea, no es como el discurso, ¿no? De vamos a usar la IA en las aulas, realmente es algo muy, muy difícil, tienen que primero superar la brecha del Internet para que eso pueda ser como útil o pueda ser utilizado. Esa sería una recomendación mía en general, pero una vez que partamos ahí, aparte, pues ustedes saben, tenemos de repente alumnos que son de comunidades donde no hay Internet, que sí pasa en Oaxaca, específicamente sí pasa, o que simplemente no tienen acceso a esos recursos, ¿no? O algún teléfono, algún celular, que en su mayoría ya lo tienen, pero bueno, existe estadísticamente ese grupo vulnerable. Otra cuestión ética con la que nos enfrentamos, un dilema, es que el uso de las IAs en el ámbito educativo requiere recopilar información sensible. Ustedes saben que la información sensible son los datos personales de las personas, el nombre, el apellido, en algunos casos una dirección, etcétera. Eh, entonces, normalmente cuando nosotros podemos evaluar como docentes, podemos evaluar una tarea con IA, podemos decirle, ¿sabes qué? Aquí está el PDF, ejemplo, ¿no? Me voy a tomar el nombre de la maestra Irlanda, está la maestra Irlanda, está la maestra Berenice, y ya le di nombres y datos sensibles a una inteligencia artificial. Eso los puede tomar después para poner ejemplos, ¿no? De dame nombres de México, el estado de Oaxaca, Irlanda, Berenice. O sea, ya lo voy a poner entre comillas, exhibimos esos datos como docentes. Entonces, en ese caso, pues si no hay una protección, la privacidad va a quedar comprometida. No es que vaya a pasar algo como muy, ¿cómo les diré? Extremo, pero sí puede pasar unas cuestiones ahí nada más de protección de datos personales. Siempre debe haber políticas de datos personales. Como docentes es complicado porque pues a una IA ya trae el nombre del alumno, se lo entregas y te puede evaluar un trabajo, un ensayo, etcétera. Pero el dato está contenido, ¿vale? Entonces esa privacidad es complicada de no romperla, ¿no? En cuanto al impacto en el empleo, es un dilema bien grande porque normalmente nosotros como docentes pues
Yo lo que veo en forma muy personal, se lo puedo decir, que va variando dependiendo la generación. Tenemos maestros, por ejemplo, de cierto rango de edad, digamos mayores, tenemos maestros que acabamos de empezar, otros que tenemos una edad media, y mientras más pasan los años, nos estamos dando cuenta que algunos maestros pues ya de plano dijeron, no, yo no me voy a meter a eso porque puede ser muy complicado, no todos. Entonces surge esta cuestión de me voy a quedar sin trabajo porque me quedo obsoleto por no usar IA. No realmente. Eh, sí va a reducir la necesidad de docentes, o sea, si tú automatizas toda la educación, y les puedo hablar con pruebas de que estoy en un área también donde estoy tratando de automatizar muchas cosas educativas como la evaluación, como la retroalimentación, como dudas y preguntas que hace un estudiante solamente para educación online, no para presencial. Y estamos dándonos de pared porque el alumno, aunque realmente tiene un asistente virtual, no lo utiliza. Siempre va a preferir, en este caso de las pruebas que tenemos, consultar a un docente directamente. Tengo esta duda, aunque sea mínima, se la pregunta más al docente que al chatbot o a la IA que tenemos integrada, porque se siente más en confianza. Es un proceso más humano, digamos, por así decirlo. Entonces, muchas empresas pues se plantea el dilema de vamos a meter tecnología, vamos a meter inteligencias artificiales para que evalúen al alumno, para que tenga interacción con el alumno, cuando la realidad aquí en este punto es realmente capacitar al docente. Yo creería que el impacto en el empleo es que los docentes se tienen que capacitar fuertemente en el uso de ella porque esto va a ser algo que va a seguir muchos años, y así como llevamos nuestros cursos de formación de didáctica, nuestros cursos de formación de profesionalizantes, debe existir una continuidad en el uso de las IAs cada año, cada 2 años o como quieran verlo, porque esto en un año lo que te enseñé de IA, para el otro año ya evolucionó y ya es otra cosa. Para el otro año, otra y otra y otra y otra. Eso va a ser algo bastante evolutivo. Asimismo, lo chistoso de esto es que nuestros alumnos en su mayoría las usan al día a día, y si ustedes no las usan, pues vamos a caer en esa contradicción como tal. Entonces, el dilema era eso, o es eso, ¿no? O sea, sustituir al docente por una IA. Honestamente, yo no creo que eso sea algo factible, ni que sea algo, ¿cómo les diré? Que sea algo que se pueda implementar con mucha seguridad. Yo, en dado caso, si quisiera hacer algo así, sería como un asistente que me ayude a poder automatizar ciertos procesos, para que yo pueda, como docente, liberarme de una carga académica, ¿ok? Más bien una carga administrativa, principalmente, ¿vale? Ok. Entonces, el empleo, pues ahí está un dilema, ¿no? La seguridad a futuro, pues hay una alta dependencia tecnológica. Si la IA, o sea, perdón, si la educación se apoya demasiado en la inteligencia artificial, las futuras generaciones podrían depender de sistemas que no siempre están alineados con valores humanos. Lo mismo, ¿vale? Lo mismo. Eh, ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, imagínense un alumno que está todo el día con una IA, le pregunta todo, su tarea, qué va a comer, qué va a escribir, qué le va a decir a su novio, qué le va a decir a su novia, de qué forma se va a vestir hoy. Inclusive, uno de los usos más grandes de las IAs hoy o de las IAs generativas es que lo están tratando como un psicólogo o como una psicóloga, es decir, le están preguntando cosas, me sentí así hoy, y como les dije, las IAs generativas al día de hoy como son entusiastas, te van a dar una respuesta positiva. Entonces, están buscando consuelo porque siempre se los va a dar de cierta forma. No te va a hablar como íntegramente de, ¿sabes qué? Aquí la arruinaste esto por esto, tienes que tomar tu responsabilidad. Como que eso no lo toma en cuenta la IA porque él busca que la consumas, ¿ok? En términos simples, ¿no? Que le busques continuar con la interacción. Entonces, si nos apoyamos demasiado, 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 pues hay que tener como ciertos criterios de ver hasta dónde podemos utilizarlos. Y todo esto, pues tiene que ver con el hecho de que en nuestras aulas, en nuestros espacios educativos, fomentemos esto, o sea, actividades como yo les decía, la IA
cuestiones como creativas, cuestiones propias de los humanos, no las va a poder hacer bien. Ahí es donde nuestro rol como docente, en este caso, jugaría un papel importante, ¿no? Un docente te puede escuchar, te puede dar una reflexión con base a su experiencia, que una IA no te va a dar eso, ¿ok? Un consejo, un pensamiento crítico, ¿no? De analiza tu respuesta, ¿por qué creaste esto? Un feedback más personalizado, ¿no? Del contexto del alumno. De ejemplo, ¿no? Hay alumnos que viven en lugares súper remotos y hay veces dicen, oye, profe, no pude llegar temprano. Y digamos que en una IA eso sería faltó, ¿no? Por así decirlo. Y para nosotros que entendemos el contexto decimos, no, pues no pasa el camión, etcétera. Lo entendemos como los humanos que somos. De las cosas pues más complicadas que siempre nos vamos a topar o que nos estamos topando es el plagio y la autenticidad, ¿vale? Es un dilema porque creo que ustedes lo han vivido, yo lo vivo, todos lo viven, los que somos docentes. Como generadores de texto pueden facilitar el plagio, porque hoy en día es súper fácil pedirle a una IA, hazme un resumen, hazme un cuadro sinóptico, hazme un video, hazme una imagen, genérame una infografía, sin tener la necesidad sin tener la oportunidad de pensar, ¿no? Y creo que mucho del reto de nosotros como docentes, como educadores o quien esté escuchando esto es poder reflexionar de lo que le estás solicitando a la IA y cómo se lo estás solicitando, ¿vale? Es decir, puede apoyarte en tus ideas, pero no que te las haga, porque ahí van a caer en un vicio bastante grande. Y en la parte académica, pues es la integridad académica como tal, ¿no? O sea, uno como alumno, pues tiene que hacer esa reflexión de decir, pues la verdad es que sí hice todo el trabajo con IA, ¿no? O sea, realmente no hicieron nada. Existe un concepto que se llama sesgo cognitivo, que básicamente es eso. Cuando tú le pides una IA y le copias y pegas sus resultados sin ni siquiera leerlo, te quedaste en deuda con esa IA. Eso se le llama sesgo cognitivo. Entonces, se está investigando y se está viendo que el sesgo cognitivo cada día es más y más y más y más y más. Entonces, de igual manera, pues hay que tratar de evitar eso. En nuestro caso, como docentes, pues es fomentar esas habilidades, yo llamaría también blandas, o sea, las habilidades blandas son sumamente fundamentales al día de hoy. Como les digo, yo me dedico curiosamente o contradictoriamente a las habilidades duras, que es con informática, matemáticas, etcétera. Pero me he dado cuenta que sí, las habilidades blandas son lo que nos van a llevar a potencializar esa co-creación entre inteligencia artificial y una persona que razona, que critica, que tiene un pensamiento crítico específicamente. Entonces, ahí, en este caso, para priorizar esto, hay que analizar los currículos, o sea, desde el lado de punto de vista docente o gestor académico, hay que analizar los currículos y ver cómo integramos de forma correcta la inteligencia artificial. Eso, no hay una guía para eso, honestamente. Pueden leer algunas cuestiones con la UNESCO y te va a dar como una pequeña, le voy a llamar visión de lo que tienes que hacer. Pero realmente eso es trabajo de las academias como tal, sentarse y empezar a definir qué criterios van a tomar. Si pueden consultar a un asesor, sin problemas lo podrían hacer. ¿Ok? Para finalizar un poquito esto, les quiero hablar un poquito de mis experiencias. En mis experiencias, pues me he capacitado mucho en el uso de las IAs, diario en mi trabajo, donde trabajo como científico de datos, pues proceso magnitudes de datos impresionantes, pero a su vez también siempre conservo el rol docente por alguna cuestión, ¿no? Por alguna cuestión siempre termino impartiendo alguna cátedra, alguna clase, alguna conferencia. Y en el 2024 en el lugar donde yo trabajo, que es el TEC de Salina Cruz, me dijeron, oiga, maestro, necesitamos que nos apoye con un curso de inteligencia artificial. Y el primer curso le llamé así, docencia, herramientas IA para la docencia en 2024. Y ahí me centré en cómo los docentes, o sea, cualquiera, aprendiera a usar una IA, que era un prompt, darle instrucciones, abrir el chat GPT, iniciar sesión, o sea, cuestiones muy, muy básicas, pero que resultaron bastante significativas para los docentes, porque algunos ni siquiera conocían, solo lo veían como un concepto, como una nube muy, muy, muy abstracta, y ya hasta el curso pudieron, de cierta manera, aclarar esas dudas.
Para el año 2024 me pidieron, perdón, 2025, o sea, este año me pidieron el mismo curso y dije, pues como soy informático, le voy a poner docencia 2.0. En este caso, en nuestro modelo educativo del Tecnológico Nacional, pues se trabaja el pensamiento crítico y me di a la tarea de cómo entregar un curso de capacitación que fomentara el pensamiento crítico para los estudiantes y el reto más grande que tuve es cómo fomentaba yo el pensamiento crítico en los docentes. Entonces fuimos colocando varias actividades que con el uso de inteligencias artificiales ellos fueron fomentando su pensamiento crítico. Leer, o sea, cuestiones como bastante interesantes, leer un mapa conceptual, etcétera, y lo fuimos comparando con lo que las IAs entregaban. Así ellos pudieron determinar como los sesgos que una IA, al pedirle un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, tienen de por sí. Algunas otras cosas que trabajaron fueron software, fueron cosas bien, bien interesantes. Fue un curso bastante interesante. Y basado en eso, una de las cosas que trabajamos como academias fue, bueno, nosotros pues ya estamos utilizando las IAs, ¿vale? O vamos a utilizar las IAs después de ese curso. Sin embargo, al alumnado pues nunca le va a quedar claro, o sea, cómo usa las IAs, dónde las puede usar, cómo las puede usar. Si tú no se lo dices, él va a dar por hecho que siempre va a poder utilizar IAs, lo cual está bien, porque al día de hoy, quien no use IAs, viéndolo desde el punto de vista profesional y laboral, se va a quedar atrás, porque ya esto se va a implementar siempre. Entonces, nos trabajamos un poquito como academia y igual si alguno de ellos me ve o ve esta parte, recordará que trabajamos algunos puntos como toda la academia de Salina Cruz, digamos, definir 5 puntos, 6 puntos específicos. Por ejemplo, usar la IA como una herramienta, como un complemento. Eso fue lo primero que definimos. Transparencia. Transparencia en el alumnado. Decir, ¿sabes qué? Sí usé la IA para esto. Ok, lo declaraste. Está bien. No toda la autoría, digamos, ¿sale? Lo declaraste. Eso es importante porque eso habla de la transparencia del alumno. Ya dice, sí lo usé. Ok, va. Verificación y uso crítico. Solicitarle al alumno, bueno, siempre que generes un prompt, siempre que generes un resultado de una IA, verifica la información. ¿Va? Ese es otro criterio que tenemos también ya. Usos prohibidos, porque de repente igual el dilema ético es, no, no la uses. Sí, no la uses, pero hay momentos donde realmente tienes que poner a prueba tu propio conocimiento y ahí nadie te puede ayudar. Entonces, soluciones completas, trabajos íntegros y examen fue lo que definimos. En ningún examen se puede usar la IA. O sea, parece evidente, pero ya está estipulado, ¿vale? Consecuencias, ¿qué pasa si no cumples con algo de eso? Y no ingresar información confidencial. Si se dan cuenta con estos pequeños lineamientos, cubrimos ciertas partes de estos dilemas que ya teníamos, ¿ok? Al final, bueno, si eso lo voy a pasar como por alto, generamos una pequeña página con todo. Bueno, yo lo generé con ellos y por academias empezaron a definir sus propios lineamientos. ¿Por qué? Porque ustedes se han dado cuenta que cada carrera es distinta, los de administración, los de gestión, los ingenieros, los arquitectos. Entonces, las mismas academias tenían sus propios criterios y yo les dije, ¿saben qué? Hagan sus criterios por academias y simplemente eso estipulen, pero ya el marco general ya lo tienen. Entonces, cada uno trabajó sus propios lineamientos para el uso de inteligencia artificial en el salón y fuera del salón. Entonces, ahí se los dejo por si quieren darle un ojito o quieren generar. Es importante. Y finalmente, ya para cerrar esta parte, desde el punto de vista docente, hay cosas que vamos a poder delegarle a una IA y que no. Hace poquito me puse a razonar o me puse a pensar como qué cosas sí, después de la experiencia puedo decir, ¿sabes qué? Esto sí lo puedo dejar 100% una IA, esto no. Entonces, en esta pequeña infografía, muy rápida, eh, la, la delegación total sería, puedo dejar que una IA haga esto. Sí, va, como docente. Formateo y organización de trabajos, es decir, el formateo que le dé un formato. Resumen de contenidos, es decir, si ya tienes un contenido grande y dices, resúmemelo, ahí va. Detección de similitudes y plagios, es decir, este trabajo, compáralo con esto y dime si tiene plagio. Lo pueden delegar totalmente. Tablas comparativas, es decir, tengo el trabajo uno, el trabajo 2, el trabajo 3, 4, 5, compáramelos. Pum. Y te va a dar unos criterios. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir ganar tiempo. No, no requerimos como tanta intervención para hacer eso. Si lo hacemos nosotros manualmente, nos podríamos tardar mucho tiempo.
La delegación supervisada, que le denominamos así, es la IA te sugiere, pero tú decides de forma rápida. Por ejemplo, en un trabajo analizado por una IA ya te puede dar una retroalimentación. Tú decides si eso lo colocas como retro o no. Propuesta de calificación, y ahí es importante. Una IA te puede calificar un trabajo sin problemas. Mientras tú le des una rúbrica concreta, te puede evaluar completamente, pero es una propuesta. Bueno, yo lo dejaría como propuesta para que ustedes también tengan como una idea desde un tercero, o entre comillas, desde un tercero, qué calificación merecería ese trabajo. ¿Ok? Es supervisado. Calificación del nivel de desempeño, alto, medio, bajo, lo puede analizar, pero sigue siendo supervisado. Delegación crítica, el juicio final es humano, ¿vale? Interpretación de casos complejos, tiene que ser humano. Decisiones éticas y pedagógicas las tenemos que tomar nosotros, la IA no lo debe hacer porque les dije que existe un sesgo. Con base en cómo esté entrenado, pues va a evaluar, va a tener eso. Ajustes de calificación, pues también, ¿no? Si ya le diste una calificación a un alumno, no vas a hacer que una IA la corrija, tienes que corregirlo directamente tú. Y dos, creo que me salté uno, pero bueno, ahí lo tenemos. Finalmente, pues por el tiempo, comentarles, ¿no? Todo esto del uso de las IAs, la parte ética, eh, tiene que ver mucho con nosotros, con la parte reflexiva de nosotros, saber hasta dónde queremos llegar con el uso, qué podemos hacer, qué no deberíamos hacer y principalmente desde el rol como docentes, cómo fomento el uso de estas inteligencias artificiales de forma responsable, lo llamaría yo. Porque si nosotros les exigimos algo, tenemos que también tener ese rol de poder educarlos en el sentido de cómo utilizarlos. Creo que por ahí va un poquito esto. Y el hecho de crear soluciones, pues pueden ser soluciones diferentes para muchos casos, ¿no? Creo que ahí es trabajo académico de poder tomar esas definiciones, los dilemas éticos que más o menos estamos viendo acá, podemos solventarlos, ¿sí? Eh, y van a surgir muchos más, muchos más. Ahorita estamos hablando solo del lado académico en específico, pero a nivel, digamos, mundo real o en lo macro de las IAs van a surgir otros dilemas totalmente nuevos, totalmente que no se sabe cómo se van a tratar, pero pues hay que tomar el juicio y decir, ¿sabes qué? Esto se tiene que hacer así o se tiene que trabajar de esta forma, ¿no? Todos esos dilemas pues pueden corregirse de cierta forma, pero también hay que entender cómo funciona por detrás. Por eso era importante el contexto para que entendiéramos cómo una IA toma estas decisiones. No es una máquina, perdón, es una máquina, no es una persona, es una serie de algoritmos que trabaja para pues entregarte una respuesta. De mi parte, pues sería todo. Si tienen dudas, porque por el tiempo, vamos a pasar a las dudas si gustan. Y este es mi contacto. Me dedico prácticamente al área de software y de ciencia de datos. Y en la parte educativa me gusta mucho esto de la consultoría en temas de IA, en específico mucho ahora. Y a la parte de tecnología educativa también, plataformas, LMS, cuestiones de ese estilo. Me agrada mucho trabajar con ello. Y si en algún momento pues hay una otra oportunidad, podemos trabajar algún tipo de taller o algo específico para que veamos como todo el potencial que podríamos sacarle una IA y ya existe, pero no sabemos cómo utilizarlo, ¿no? Entonces, ese es mi contacto y pues adelante, maestra. Muchas gracias, maestro Alfonso. Gracias por brindarnos todo conocimiento sobre este tema emergente, compartir tus experiencias en el trabajo y bueno, en los desarrollos académicos que también has realizado. Me indican que en Facebook no hay por el momento preguntas, pero no sé si aquí en el chat o en la sala de Zoom eh, quieran compartir Sí, algún comentario, pregunta. sí, sí, tenemos una pregunta. Bueno, tres preguntas de aquí. Empezamos con la primera. Bueno, hola, somos estudiantes de la maestría en acción social del ISWAPJO y bueno, surgió como esta duda de que si las inteligencias artificiales em, tienen algún tipo de sesgo si no son públicas, es decir, de acceso libre, ¿no? Es decir, si tienen
como más grado de veracidad si es que son de paga y tú das como una cuota mensual como en el Netflix o si son gratuitas, ¿no? Y otro comentario que me gustaría poner sobre la mesa es como la importancia de estos procesos educativos, ya sea en modo presencial o a distancia o en línea, como pues esta capacidad que los estudiantes y los estudiantes están adquiriendo día a día como en cuestiones de acceso al conocimiento, ¿no? Es decir, si un estudiante tiene la posibilidad de encontrar una información en Google o en alguna IA, pues qué sentido tiene que vaya a la escuela, ¿no? Creo que replantearnos como toda la educación desde ahí, creo que sería como muy interesante, ¿no? Porque entonces pues se sostendría como un diálogo distinto entre el quehacer del estudiante y pues hasta el propio facilitador de aprendizaje, ¿no? Y van mis siguientes compañeros. A ver, ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marco Rojas y quisiera preguntar lo siguiente. Esto es sobre la aproximación a la vida en las ciudades como sistemas que pueden ser procesos sistematizados. Entendemos que esto genera sesgos, discriminación, separa a las personas por grupos, tipo de capacidades, edades. La pregunta es la siguiente: ¿cómo entendemos estos procesos desde la perspectiva de los otros en nuestras vidas? Esto ya que los procesos sociales son procesos vivos, entonces, ¿en dónde quedan las personas? Y la siguiente sería, en términos de la producción del conocimiento, cómo la utilización de estos motores de inteligencia artificial aportan al capitalismo digital y desfavorecen el acercamiento del conocimiento a las personas. bueno, va la última intervención. Adelante, Miguel. No, más de la pregunta. Miguel. No. No, Miguel. Ven. Miguel. Descanse o mientras leo la pregunta aquí en el chat, otra pregunta. Aquí ya para que cerremos. ¿A qué edad es conveniente que un niño empiece a utilizar o niña empiece a utilizar una IA? Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista formativo, desde el punto de vista en donde no trunque su desarrollo cognitivo. Estas serían nuestras intervenciones. Gracias. Hasta luego. Ok, ok. Igual si me las anotan en el chat, traté de anotar como todas, pero voy una por una en lo que estoy. Ok. Sí, tenemos otra en el chat, ¿te la leo o quieres contestar primero las tres? ¿Cómo sea? Bueno, te leo esta que está mientras escriben los Ok. compañeros. Sí. Bueno, la pregunta y bueno, el comentario de Sara Guevara es que comentabas que la IA no siempre estará alineada a los valores humanos. En ese sentido, su pregunta es, ¿qué valores deben guiar el diseño y uso de las tecnologías educativas basadas en IA? Ok. Vale. Ok. En contexto general es curioso esto porque las IAs están entrenadas de cierta forma, con cierto conocimiento, ¿ok? Ese conocimiento es otorgado por un programador, un desarrollador, ¿vale? Como veíamos en el caso de esta persona, le metieron, perdón, en este bot que les comentaba, le metieron cosas racistas, etcétera, y se quedó con esa inteligencia racista, lo voy a poner así. En este caso, pues ya IAs, o sea, ChatGPT, si tú le preguntas algo de ese estilo, te lo corta, te dice, no puedo hablarte de eso, no puedo hablarte de eso, no puedo hablarte de eso, no puedo hablarte de eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué valores deben guiar? Pues los de siempre, tolerancia, la responsabilidad, de cierta manera, los valores universales son con los que se tienen que guiar. Es bien complejo porque si las IA siguen evolucionando, tienen que dejar marcados estos valores siempre para contestar o para tener un marco referencial. Entonces, esos serían como los fundamentales siempre, 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 siempre con los que se tienen que tener basados estas IAs o estos diseños principalmente, los que básicamente siempre estamos repite y repite, esos técnicamente tenemos que tener por ahí, ¿ok? Para cualquier nivel en específico. Creo que por ahí me decían, ok, comentaban algo sobre
las IAs de paga y las que no. Las IAs de paga y las que no. En términos simples, digamos que cuando tú pagas una IA, digamos que es ChatGPT Premium y ChatGPT normal. ChatGPT Premium, ChatGPT normal accede a la base de datos de ChatGPT Premium. Tiene el mismo conocimiento, solamente que no lo procesa de esa forma. Digamos que la diferencia entre pagar y no pagar es que el razonamiento que tienen es más intenso, lo voy a poner así, en una cuenta de paga que en una cuenta premium. O sea, analiza mejor forma, aunque la información sea la misma. Lo voy a poner así. Ustedes saben que si ustedes a un alumno o como alumnos les dan un resumen de 10 hojas y a otro alumno les dan otro resumen de 10 hojas, misma información, si ustedes van a generar un mapa conceptual y alguno de ustedes tenga mucha experiencia, probablemente le queda un mapa conceptual bien bonito, bien hecho. Y al otro alumno que no tenga esa experiencia, lo voy a decir así, o capacidad de razonamiento más profundo, le va a quedar con un poquito más, como les diré, como más sencillo, ¿ok? En términos simples, cuando tú pagas una IA, el conocimiento está, lo que va a cambiar es el razonamiento que tiene. Va a ser más profundo o menos profundo. ¿Ok? Sí. Tenemos otras preguntas, una pregunta en Facebook y una en el chat aquí también del Zoom. Sí. Voy a leer la del Facebook perdón, de Fidel Pérez Julián. Pregunta, ¿la IA tiene la capacidad de crear conocimiento científico original o sus respuestas siempre son algo ya publicado previamente? Sí. Ah, qué chistoso. Realmente no va a generar algo, digamos, lo voy a llamar original, o sea, ya está basado en la base de conocimientos que tiene, o sea, en el modelo de entrenamiento. No se puede salir de eso. Sin embargo, pareciera que es original porque nosotros, a lo mejor, como humanos, lo voy a poner así, si a nosotros nos dan a leer 10,000 libros, no vamos a poder hacerlo. Pero si una IA le das a leer 10,000 libros, lo va a poder hacer. Entonces, el punto de cómo generar este conocimiento original tiene que ver con que ya prácticamente ya estaba en algún libro, simplemente fue haciendo conjeturas, ¿vale? Y eso te lo está entregando como si fuera original, pero realmente el conocimiento ya estaba en lo que está entrenado. Si no estaba en su base de entrenamiento, no está generando nada, básicamente. O sea, no te va a proponer algo que él no sabe. No sabe cómo se maneja, en dónde, de qué forma lo sacó. ¿Ok? No hace como esas conjeturas no hace conjeturas con información que no tiene, solamente con información de la que está entrenado el modelo. Al menos en esta etapa de la IA todavía es así. Ok, gracias. Hay otra pregunta de Fidel Méndez aquí en el chat. Dice, buenas tardes a todos y todas. La pregunta es si existe alguna normativa en el ámbito de la IA actualmente. Normativa como tal no hay específicamente. Hay ciertas publicaciones sobre los usos adecuados. Estoy hablando de la parte ética, digamos, de usos de la IA. Digamos que la UNESCO ha publicado algunas cuestiones que tienen que ver con la parte ética. En la parte legal sí hay como cosas específicas sobre el uso de la IA. Yo les decía que había IAs generativas, IAs como analíticas. Las IAs analíticas llevan mucho más tiempo en el mercado y ya se han presentado muchos casos de ejemplo, ¿no? Cuando tu teléfono te escucha y después te dice que quieres comprar pañales y dices, oye, yo hablé de pañales hace rato y me está sugiriendo pañales. Cuestiones de esas cosas ya se vieron, de quién es la culpa, etcétera. Esas cuestiones legales tienen que ver más con con Estados Unidos, específicamente con Google, que ya tenía como esas preprogramaciones. Entonces ya hay unas normativas legales, pero es un poco más como para la parte, voy a llamarlo así, punitiva, de qué pasa si haces esto con esta IA, ¿no? Pero para las IAs generativas en las cuestiones éticas, no realmente. Como yo les mencionaba ahorita, ejemplo, ¿no? El ejemplo básico que les dimos en el TEC de Salina Cruz fue desde nosotros, nuestra perspectiva y nuestro ámbito, generar unos lineamientos que nos funcionen a nosotros, porque otro TEC puede ser diferente, otra escuela puede ser diferente, entonces creo yo que lo mejor es como, como tener una unión entre las academias o entre los
actores educativos para que puedan generar una IA, perdón, no una IA, unos lineamientos propios. Sería mi recomendación general. Sí, me parece que faltaba una pregunta, responder del grupo de la doctora, eh, Sí. la edad, me parece, de los niños para el uso de las IAs. Ok, aquí es bien complejo y antes creo que me acuerdo de otra pregunta que, ¿qué pasaba, no? Si, y ese es el dilema muy grande, ¿no? ¿Qué pasa si un alumno con una IA le va a dar la misma información que yo le di como docente o en Google? Ok, puede suceder, sucede, sin dudarlo. Entonces, aquí es cuando nuestro rol docente empieza a repensarse, a decir, bueno, ¿qué estoy ofreciendo yo? Les estoy dando copias de hace 10 años que lo pueden encontrar en Google. Aquí la invitación es en nuestras aulas, tiene que surgir de nuevo, como pareciera que vamos a regresar, pero realmente el pensamiento crítico empieza por ahí. Tenemos que aprender a pensar, razonar, dialogar principalmente y hacer que literal, el cerebro del estudiante aprenda a pensar, a hacer esas conexiones nuevamente que al inicio resulta complejo, pero sí, o sea, tenemos que aprender a llevarlos a eso, ¿no? Más que nada a que existan diálogos, a que existan debates, a que aprendan a pensar y todo ese tipo de cuestiones de pensamiento crítico. Ahora, lo que comentaban con la edad del uso de la IA, qué difícil pregunta, porque por ejemplo, o sea, vamos a verlo más atrás, cuando surgieron los teléfonos celulares, ustedes saben que normalmente le das un teléfono celular a un niño para que pues ya no diga nada y se meta a su jueguito y vámonos, ¿no? Si lo repensamos, pues lo pueden hacer a cualquier edad, ¿no? No sé, a los 2, 3, 4 años, 5, ya se les daba una tableta. Y eso lo que hace es que su capacidad de atención pues no sea tan específica. Ya hay estudios que demuestran eso. En el caso de la IA, pues bueno, primero pues es que sepan, con que sepan hablar, en teoría ya pueden usar una IA. Con que sepan escribir, pueden usar una IA de mejor forma. Pero realmente el pensamiento crítico, yo creería que la edad adecuada tendría que ser hasta que la persona ya entienda los valores y el pensamiento crítico, ¿ok? O sea, que ya pueda juzgar por sí mismo, tener una crítica específica de ciertos temas. Cuando ya una persona logre eso, creería yo que es el punto adecuado si la va a usar para algo. Eh, ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que si se los damos antes, toda su vida se facilite ahí, como yo les decía, ¿no? Para algunos una IA es un psicólogo, para otros una IA es su chef, para otros una IA es su mecánico, o sea, va a tomar muchos roles dependiendo qué persona, y para un niño, pues creería yo que no debería, porque como les dije, en el entusiasmo de una IA siempre te va a dar recompensa, 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 o sea, optimismo, optimismo. Y desafortunadamente considero que la vida no siempre es así. Entonces, si lo estamos llenando de positivismo, siempre, siempre, y respuestas que él quiere escuchar, va a crecer con esa, pues también falsa idea de que todo siempre se va a poder solucionar de una forma, ¿no? De la forma más positiva. Ojalá y sí, pero no siempre es así. Entonces, si yo le recomiendo una edad, creo yo que tendría que ser ya hasta la prepa, donde más o menos ya se empieza a desarrollar eso. Prepa, universidad, ya se empiezan a desarrollar ese tipo de pensamientos. Muchos ya en la secundaria ya lo utilizan, o sea, ya vienen nativos de todo eso, pero creería yo que esa edad ya es un poquito más adecuada. No recuerdo qué edad son, creo que es 15, 16 más o menos, por ahí. Sí, gracias, maestro. Hay otra pregunta en Facebook de Uget Cuevas que pregunta si bien, bueno, comenta primero, si bien hay muchos retos en el uso de las IAs, quisiera explorar un poco más en el aspecto emocional y psicológico, pues perdón, leído notas donde se habla incluso de que hay personas que están construyendo vínculos con las IAs, me refiero a que incluso las piensan como relaciones románticas. ¿Es posible regular ese aspecto? O más que regular, que pienso no es tan posible, ¿qué retos se colocan al respecto? Pregunta. Uy, gran reto, porque, ok, miren, lo voy a poner así.
Me van a decir cómo gana dinero una IA que básicamente le estamos escribiendo y no le estamos pagando. Ok, todo lo que nosotros le escribamos básicamente está retroalimentando su base de conocimiento. Mientras más conocimiento, se va haciendo más grande. Entonces, de esa forma pagamos, la forma gratis. Entonces, mientras más escriba un usuario, es más ganancia para la IA, en términos simples, para la empresa de las IAs. La cuestión que ellos comentan es que ahí tienen que ver cómo tendrían que entrar las instituciones como adecuadas, específicamente que regulan, digamos, la informática en general, ¿vale? Para determinar si ese uso es correcto o no. Ahorita yo sé que no lo es, básicamente no lo es porque no le puedes confiar a eso. Yo les vuelvo a comentar, la IA siempre te va a dar respuestas positivas, 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 positivas. O sea, va a alentar eso. Cuando ustedes saben si han tomado un proceso terapéutico que no es así. Entonces, de esta forma, esas regulaciones pues tienen que existir. O sea, no van a salir como tan rápido porque son cuestiones que involucran intereses ya económicos. No vas a programar tu IA para que trabaje como un ejemplo, no como un psicólogo. No la vas a programar. Si lo que está dejando más dinero o de las cosas que está dejando más mensajes son los mensajes psicológicos. Entonces, ahí tienen que entrar unas regulaciones como bien complejas para hacer eso y en algún momento, pues ya no va a servir para eso. En algún momento. ¿Cuándo? No lo sé. Ahí sí tendrían que ver esas regulaciones cuando lo voy a llamar así, cuando se efectúan. Es como todo lo nuevo. Ahorita es como, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? No sabemos cómo vamos a empezar a trabajar eso. Gracias, maestro. Si no hay ya otra pregunta, les vuelvo a recordar, por favor, para que contesten el formulario de Tenemos retroalimentación. una pregunta aquí en el grupo. Sí, Hola, buenas tardes. Gracias por sus aportes y compartencias. A mí me gustaría saber si frente a la manósfera, bueno, y si pudiera abordar justo sobre este término que comentábamos aquí hace un momento, entendido como este sistema de redes virtuales excesivamente masculinizadas, ¿no? En las propuestas y el lenguaje, se han ubicado algunas IAs un poco más empáticas, justamente con el tema desde una perspectiva de género feminista, de igualdad, incluyente, o sea, como qué otras IAs podríamos, en este caso, consultar que no exacerbaran tanto lo que podemos llamar machismo, pero que se llama manósfera ahora en el ámbito virtual. Muchas gracias. Ok, vaya que es complejo. Mm, Como tal, que yo sepa de alguna herramienta ya programada, o sea, en mercado, no hay como tal todavía algo, o sea, se está haciendo como todavía todo ese detalle. Si se quisiera trabajar de esa forma, lo ideal es darle a una IA general, por ejemplo, ChatGPT, Gemini o lo que quiera, em, le tendrían que dar todo el contexto, esas reglas, estos, a lo mejor libros que hablan sobre el feminismo, todo ese contexto que ustedes necesitan, tendrían que dárselo para decirles, ¿sabes qué? Basa tu lenguaje en esto, y de esa forma sus respuestas van a estar más adecuadas hacia ese tipo de perfil o hacia esas respuestas. De forma general, no existe todavía algo parecido que yo conozca, pero voy a indagar un poquito a ver si encuentro alguna. Puede haber. Yo creo que van a ser de algún colectivo feminista programador específicamente. Y en dado caso que se requiera algo específico, así, en términos simples, se tenía que programar. O sea, es como dame la base del conocimiento, o sea, de todo, y se puede generar una IA que interprete de mejor forma eso, pero con ese contexto. De otra forma, creo que no habría uno todavía específico, pero deme oportunidad, no es como el área en el que estoy, pero puedo revisarlo a ver si encuentro alguna específica, a lo mejor para que lo puedan testear y desde lo que ustedes conocen en la parte social puedan decirme, ¿sabes qué? Esto sí está alineado o no está tan alineado, ¿no? También, porque pues les digo, para poder hacer una IA se requiere más bien una IA generativa, se requiere una gran cantidad de información. Entonces, que un programador se siente y diga, voy a hacer una IA hoy, no es así, ¿vale? ok, gracias.
¿Alguien más, compañeros, compañeras? Yo sí quiero hacer una intervención. A mí me llamó mucho la atención en este enfoque de la educación y la IA, porque justamente el año pasado estuve en una feria de ciencia y ahí ya veíamos a la IA como tutora, ahí ya veíamos a la IA como un proceso de acompañamiento en el aula, ahí veíamos a la IA ya cumpliendo varias de las funciones que hace un docente, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza también esta cuestión de si la IA podría en algún momento suplir al docente, ¿no? Y, por ejemplo, ahora cómo están creando, yo aquí tengo enfrente a un colega que es arquitecto, por ejemplo, antes cómo se hacía en la arquitectura, ¿no? Todo lo que era el diseño y ahora ya tienes el render, ahora ya tienes un resto de cuestiones ahí que te van permitiendo también usar a la tecnología y hasta que tú puedas caminar por tu casa donde no todavía ni la has construido, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son bien interesantes porque se van sumando al proceso educativo y van ayudando, pero yo creo que algo importante que sí tenemos que dejar claro como docentes es que tenemos que enseñar a pensar, ¿no? Que tenemos que enseñar a construir y después, pues sí puedes usar la IA. Sí puedes usarla porque es una herramienta que te puede facilitar también el trabajo, en este caso de que te presente ya la casa hecha, ¿no? Y la puedas transitar por un render, ¿no? Pero yo creo que también es muy importante dejar claro que la IA no piensa. Quienes pensamos somos nosotros, quienes construimos somos nosotros. Un problema de investigación no te lo va a crear la IA, lo tienes que crear tú, lo tienes que situar tú en un contexto y eso yo creo que es la diferencia que debemos de dejar hoy claro en esta relación y educación y producción del conocimiento. Son los humanos quienes producimos el conocimiento, la IA no lo produce. Es mi comentario. Gracias, doctora, por su intervención. Sí, pues como recordatorio para que se registren, por favor, en la parte del link de evaluación para que pueda funcionar como también registro y retroalimentación para nosotros y se pueda generar su constancia de participación. También cuentan esos dos formularios que se colocaron en un principio. Si no hay más preguntas para el maestro, para dar por terminada nuestra sesión del día de hoy. No sé si alguien más quiera participar, comentar o ya la damos por finalizada. Bueno, creo que ya no hay ni en Facebook ni en el chat aquí en el Zoom. ¿Preguntas, maestro? Pues muchas gracias por su participación. En breve se le hará llegar su constancia como ponente y pues ojalá y no terminemos esta relación, este vínculo, porque sí es muy importante el trabajo que usted está haciendo en el tecnológico de Salina Cruz. ¿Alguien más quiere participar? Por ahí vi una cámara prendida. Sí. Hola, Iris, buenas tardes, compañero Alfonso, buenas tardes a todos. Rápido, escucho con atención todos lo que nos planteó el compañero Alfonso, las preguntas de los compañeros, y pues yo soy un tanto más inquieto, estoy un tanto más inquieto con esto de la inteligencia artificial. Tampoco estoy muy familiarizado con todos los beneficios que seguramente tiene, no lo sé, pero me cargo un poco más a la parte de los peligros o riesgos. Y esa es mi parte que me inquieta más. En ese sentido, mi pregunta es corta. ¿Cuál fue o sigue siendo el fin o el interés de crear inteligencia artificial? Sería eso nada más. Gracias, Alfonso. Gracias, Ir. Ok, gracias. Ahí para ir cerrando, de igual forma, pues miren, las IAs en sí cuando surgen es para, de cierta manera, el automatizar lo repetitivo. Con eso nació. Con el hecho de, lo voy a poner así, en una fábrica, por ejemplo, ejemplo, ¿no? Si ustedes conocen algún tipo de fábricas de envasadoras de botellas, por ejemplo, si ese proceso tú lo haces manual, pues te tardas. Una, dos, tres. Por ejemplo, embotellar 50 botellas te puede tomar, pónganlo ustedes, unas 20 horas. ¿Ok?
cuando surge la parte de la automatización, se dieron cuenta de que pues este proceso de cierta manera se puede hacer más rápido si metes máquinas, ¿ok? Entonces se va haciendo más rápido, más rápido. Entonces, con esa nació la idea de la automatización, hacer que las máquinas hagan cosas por nosotros. Esta cosa pues era algo manual. Sin embargo, en el caso de las IAs, pues vamos a llevarlo más grande. ¿Cómo hacemos que se simule la inteligencia humana? Entonces, ahí amplió eso. Eh, por ahí empezó como todo el asunto y está tratando ahorita de ampliar las capacidades humanas, o sea, lo que nosotros no vemos, porque pues no podemos leer todo lo que quisiéramos, este, las IA nos van a permitir trabajar con ello. De igual manera, resolver problemas complejos también nos van a poder ayudar, porque hay veces no podemos hacer simulaciones tan grandes porque simplemente no tenemos el conocimiento o las herramientas específicas que una IA sí podría formar, conexiones, cálculos súper rápidos, eso no lo podemos hacer nosotros como humanos, por ejemplo, en esos ámbitos específicos. Gracias, maestro. Nos piden que si podemos encender nuestras cámaras para una foto grupal, por favor, antes de que terminemos aquí con el ponente. A los que tenemos apagadas las cámaras. Gracias. Ya están ahí posando los compañeros. Muchas gracias. Sí, falta un compañero. Esperemos que la encienda. Y si no, me hacen el favor de tomar la foto grupal. Perfecto. Dice la compañera Analí que ya está listo. Gracias. Hasta Gracias. luego. También. Gracias, maestro, por su participación y gracias a todos por su asistencia. No olviden, por favor, registrarse y también contestar el cuestionario de retroalimentación. Gracias y bonita noche a todos y todas. Gracias. Los esperamos para las siguientes sesiones. No lo olviden. Esto termina hasta diciembre. Gracias.